El Santo Evangelio para esta ocasión, según Mateo, capítulo 5, comenzando a leer en el primer verso. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Y cuando vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han perseguido por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se insulten, persigan, digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hasta aquí el Evangelio para esta oración. Señora, te quiero, tú quieres palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señora, te quiero, tú quieres palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre Dios, y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Himno del día, todos uno en Cristo. Gracias, Padre Dios, a todos. Estamos aquí congregados y la oración del día ya nos va hablando sobre el día que se celebraba el domingo, el día primero, sobre el Día de los Santos. Ya nos va ubicando esa oración cuando dice: pueblo que está congregado en una santa iglesia, el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Desde el bautismo, por esa gracia de Dios, por esa justicia de la gracia para perdón, para salvación, el bautismo también, vemos cómo nosotros somos iniciados en la fe para tener entrada. Dios nos coloca en su pueblo, nos coloca como pueblo congregado para ser santos como Él es santo. Por ahí leímos la segunda epístola, dice: ya está en nosotros, pero todavía no hemos sido perfeccionados, ¿verdad? Todavía nos falta, ¿verdad? Pero estamos ya, y a veces nosotros tendemos a destacar mucho, a darle duro al pecado, que nos creamos nosotros mismos un menosprecio a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra autoestima se pone por el piso. Debemos recordarle que Dios en su gracia sigue estando ahí con nosotros para compartir su santidad y seguir colocándonos a nosotros en su santidad por medio del Espíritu
y de la palabra de Dios. Así que rodeados alrededor de la palabra, como cuerpo de Cristo, nos edificamos en esa gracia, en ese amor de Dios para ser santos y compartir esa santidad entre nosotros y alrededor del mundo, esa santidad en la cual Dios nos ha colocado. Y lo digo porque a veces pensamos, pues santo es aquello de los que hay un retrato grande, o hay una cultura, o hay algo como si fuera alguien del pasado nada más, que fue ejemplar. Es bueno que hayamos tenido personas que nosotros consideremos que sean ejemplares para la fe, es bueno, pero no con eso no se queda la santidad. Nosotros somos llamados santos. Somos colocados en la santidad de Dios, así que tenemos acceso a esa comunión con Dios y compartir esa santidad. Conocemos esa gracia y conocemos entonces en el Evangelio de hoy esa bienaventuranza, ¿verdad?, que nos colocan en el camino a seguir al Señor, ¿verdad? Y serán gente de paz, serán gente de transformación, colocados en esa santidad, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo y por la justicia de la gracia que nos renueva, que nos libera, que nos reconcilia, y reconciliados unos por los otros también. Entonces vamos en el nombre del Señor a compartir esa buena nueva de Cristo, y así la santidad se comparte con todo prójimo, o hasta lo último de la tierra, como dice el Evangelio de Lucas, o a todas las naciones, como dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Proclamar esa buena nueva, bautizar en el nombre, enseñarle a todos, ¿verdad?, esa palabra de esperanza, de fe, del reino que Jesús compartió con ellos, compartirla con el resto del mundo. Piense que en el Salmo vuelve otra vez a insistir: teman al Señor ustedes, santos del Señor. Él se está refiriendo al pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Teman al Señor, reveréncienle, reconózcanle sobre todas las cosas. Es lo que quiere decir temor, no es miedo aquí, sino reconózcanle sobre todas las cosas. Reveréncienle, estén, ¿verdad?, presto, ¿verdad?, a estar, vivir, ¿verdad?, en esa santidad que Él nos ha colocado. Ustedes, sus santos, usted está dirigiendo a nosotros también en el día de hoy, ¿verdad? Y entonces de ahí podemos ahí seguir el Salmo, ¿verdad? No lo vamos a explicar todo, pero ¿y cómo puedo ser santo? Bendiciendo al Señor en todo tiempo, que su alabanza esté continua en tu boca, ¿verdad? Que le dé, que tu gloria que tu alma dé gloria al Señor, ¿verdad? Que comparta esa gloria con todo, ¿verdad? Orar los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor, ¿verdad? Ahí sigue, déjenlo, tienen los programas, así que pueden seguir en la semana viendo ahí, ¿verdad? Cómo es que se vive esa santidad. El Salmo ahí nos está diciendo: dichoso el hombre que confía en Él. Aún en la adversidad, como hablamos esta mañana, confiar en Él. Aún cuando nos sentamos solos, abandonados, atribulados, confiar en Él. Teman al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y eso lo podemos trasladar también a la fe, para que confiemos en Dios en todo tiempo. Vivamos en la esperanza de esas promesas de Cristo, del reino en medio de Cristo. Esta semana pasada estuvimos, ¿verdad?, compartiendo con la familia Fernández Román de la partida de Emilia, y afirmamos que por esa gracia salvadora de Dios
con nuestro bautismo se nos imputa para la vida, a nuestra vida, para que sea una vida de fe para con Dios, creciendo y operando en el amor de Dios. Y cuando así perseveramos en ese amor de Dios, alrededor de su enseñanza, alrededor de la palabra, alrededor de la mesa, cuando crecemos, ¿verdad?, en esa fe para con Dios, pues compartimos ese Espíritu de Santo también con los demás. Y eso era en parte lo que el mismo pueblo de Dios, allí reunido en el funeral, los hermanos, hasta amistades, empezaron a compartir a uno con otro, a abrir el servicio en memoria de ella y celebrando la vida, para que la gente expresara en acción de gracias a Dios como Miriam dijo algo o estuvo en alguna actividad o les acompañó en algún momento en el cual ustedes puedan dar gracias a Dios por la vida de ella. Y no, hay algunos que se quedaron con las ganas de decir, ¿verdad? Y sé que algunos como que se comedieron porque si no iban a extenderse, ¿verdad?, de todo lo que podían decir en acción de gracias a Dios por la fe que vivió Miriam y compartió con ellos, el amor que vivió ella y compartió con ellos, el amor de Dios en ella, que lo compartió con los demás. Aún en el dolor de la familia, esa experiencia de compartir ese testimonio sobre esta hermana, sobre esta que también estaba en ese cuerpo de Cristo, que participó de la santidad de Dios, pudo compartir hacia adelante con sus prójimos. Me conmovió el testimonio de una de sus amigas, ¿verdad? Como hablaba de Miriam, decía pues, en los momentos en que es más difícil para mí, ella estaba allí, ella dejaba de hacer cosas para ella, para estar conmigo, para darme ánimo, para orar por mí, ¿verdad? Entonces, eso, aún en medio de dolor, dice, Dios estaba con ella y Dios estaba en ese momento mientras esta hermana compartía su testimonio sobre Miriam, y eso nos edificó a todos en la presencia de Dios, compartiendo allí un momento de despedida de duelo, pero por otro lado la celebración de esa presencia de Dios en la vida de Miriam y en la vida de la iglesia allí de Miriam. Y luego en el cementerio Dios no nos deja, reunidos alrededor de la palabra y del Evangelio, en el nombre de Dios, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Consolador, nos atrevimos a afirmar que Miriam ya se adelanta a esa promesa, a esa esperanza de esa plenitud de vida eterna, como la imagen que vimos esta mañana en la escuela dominical y que leímos en el servicio ahora sobre Apocalipsis 7, ¿verdad? Esa imagen de plenitud delante del Cordero, el trono celestial y el Cordero, y esa sangre del Cordero que había emblanquecido, nos había purificado, nos ha limpiado del pecado, nos da la promesa de resistir para hasta vencer el mal, y aún la muerte, que la muerte no tendrá la última palabra sobre nuestras vidas, porque no la tuvo tampoco sobre la vida de Jesús. Así que en ese sentido sigue habiendo esperanza, aún en medio del dolor, de la partida de un ser querido. Si bien es cierto que el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, ya Jesús está muy cerca del momento, ¿verdad? Ahí está, podemos también ver cómo Jesús también, estando en un momento a punto de ser arrestado, castigado y entregado a muerte, a una muerte de cruz. En el 16:13 Jesús dice, donde está esa preparación que le está haciendo a los discípulos y los preparaba también y que nos puede preparar hoy también al decir 16:33, estas cosas que os he hablado para que en mí tengáis paz. Aún en medio del dolor podemos empezar a experimentar esa paz, renovar esa paz que nos da Dios, la que no puede dar el mundo,
la que da Dios. En el mundo, dice, tendréis tribulación. Como Apocalipsis nos habla hoy de que han salido de la tribulación, una imagen futura, ¿verdad? Pues aquí en el mundo tendréis, dice Jesús, tribulación o aflicción, que es la otra palabra que en Reina Valera se utiliza. Dice, pero confiad, yo he vencido. Tanto en la muerte como en la resurrección de Jesús se convierten en señales o símbolos de victoria para todos sus santos, nosotros, pero también hay que anunciar que también Dios está dispuesto en su amor a redimir a toda la humanidad y su creación. El poder del amor redentor, la gracia salvadora, la misericordia de su perdón, la reconciliación, la paz, la bondad, ese poder consolador y sanador, restaurador y lleno de, y que nos llena de esperanza de Dios, aún se sostiene desde la cruz. Por cuanto ciertamente Él sigue estando presente con nosotros en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros tormentos. Todavía hoy sigue vigente el poder de Jesús encarnado en la palabra profética de Isaías 53, al decir: ciertamente Él llevó sobre sí nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por asolado, herido de Dios, afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas hemos sido sanados. Lo que proclamaba Isaías: Jesús cumple en su ministerio. Todos nosotros nos dejaríamos como ovejas, sigue diciendo Isaías, nos apartamos cada uno por el camino, pero Él hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos. Dios todavía no nos abandona, y por eso sabemos que desde la cruz sigue con nosotros. Ese poder de la cruz sigue con nosotros, estando cuando estamos en esa misión. Llora con nosotros, pero la imagen del Apocalipsis dice que enjugará toda lágrima. Sí, Él llora con nosotros, pero también seca esa nuestra lágrimas. No nos abandona, ni del dolor nos levanta en esperanza. Que así sea. Algo así también deja Pablo saber en Romanos. Por tanto, Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Como Jesús le está diciendo, tengan paz, van a tener aflicción, pero tengan paz, confíen en que yo he vencido el mundo, ¿verdad? Pues eso está para también nosotros, sus santos de hoy, y para el mundo que también está esperando Dios llevar su santidad. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, ¿verdad?, por medio de quien también hemos obtenido entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta mañana hablábamos en la escuela dominical de que la tribulación nos hace tambalear, las situaciones de vida a veces nos ponen en jaque. Fue una palabra que usamos por ahí, pero ahí Pablo nos invita a estar firmes y a gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso no es solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, un carácter probado. Y el carácter probado produce ¿qué? Esperanza. La esperanza no desilusiona, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue.
Ese derramamiento del Espíritu Santo, esa gracia, esa fuerza, ese poder consolador, santificador, ahí es que debemos perseverar en esa fe, para crecer en esperanza, en el amor de Dios, compartir el amor de Dios con los demás. Esa es la parte, ese es el sentido de la primera carta de Juan también, o la aplicación que podríamos decir de mira cuán amor tan grande nos ha mostrado o nos ha otorgado el Padre para que nos llamamos hijos de Dios. Sigue más adelante la carta afirmando, diciendo, siendo hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que habrá de ser. Es decir, esto está en correspondencia cuando Jesús dice, en el mundo todavía hay aflicción. Pero confía. Así como Él ha vencido al mundo, nosotros podemos resistir las tentaciones del mal. En el presente todavía está la muerte, todavía está la mentira, todavía vivimos a veces en medio de malversaciones, despilfarros, robos, manipulaciones, tentaciones del poder, tentaciones por riqueza, tentaciones de ser prepotentes, de idolatrías, sin número que puede haber, opresiones, represiones, supresiones, maltrato, daño, abuso. Todavía eso nos afecta. No solamente que nosotros podamos caer, sino que otros que participen o que se dejen caer, ¿verdad?, pueden hacernos daño o intentar hacernos daño también, ¿verdad? O nada más que ustedes presenten al televisor y ven esas imágenes terribles de la guerra, a uno se le quiere salir el corazón, uno se pone en duelo. ¿Por qué debe morir la gente? ¿Por qué debe matarse? ¿Por qué debe existir la guerra? No debe existir la guerra. Pues eso nos ayuda entonces, mira, si nosotros vivimos en esa esperanza de Dios, hay que compartir ese amor de Dios y que llamar a otros a que se reconcilien con Dios, que amen en vez de odiar, que busquen la paz, que busquen la justicia entre todos seres humanos y que empecemos ahora, no esperemos a que Dios lo haga. Porque miren, el que los evangelios lo dice. ¿Qué dice eso? Si estos no hablan, ¿qué dice? ¿Quién va a hablar? Las piedras hablarían. Qué vergüenza para nosotros que las piedras hablen por nosotros. Pues las piedras no deben de hablar por nosotros. Nosotros somos los llamados, somos los santos, colocados en la santidad de Dios. Y podemos denunciar el odio, podemos denunciar la guerra, podemos denunciar los abusos, los daños, ¿verdad? Pero anunciar la esperanza de esa paz que nos da Dios, en su perdón, en su misericordia, y nos ubica a vivir en el amor unos por los otros, así como Él nos ha amado en Cristo y como nos sigue purificando por su Espíritu Santo. Compartamos amor, compartamos gozo, eso también es bienaventuranza. Compartamos paz, pacificadores, no la bienaventuranza, ¿no? Compartamos con paciencia. A veces las cosas no se dan en el momento que nosotros queramos, pero sigue ahí y sigue buscando la sabiduría y el momento de Dios, y sigue compartiendo ese amor, esa palabra de Dios. Ser benigno, bondadoso, vivir con mansedumbre, humildad, templanza. Esa purificación, ese crecimiento en esa santidad, en esos frutos del Espíritu, ¿verdad? En Juan, en primera Juan podemos también como también, eso se puede ver en Corintios 12 también, cuando Pablo dice, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho, y ahora no son los frutos, sino los dones, porque a este fue dada del Espíritu la palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, de conocimiento, ¿verdad?, según el Espíritu mismo, y a otro el Espíritu, el mismo Espíritu, y a otros dones de santidad por el mismo Espíritu, ¿verdad?, a otros fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidad, ¿verdad?, por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu,
a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Todas estas cosas, pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular lo que quiere. Dios nos asiste de todas maneras, de todas formas, desde la cruz, desde su resurrección, con su Espíritu Santo, con la palabra. Está ahí, presente con nosotros. Familia. En medio de la aflicción, del duelo, de la partida de nuestros seres queridos, podemos celebrar esa fe para con Dios, ese ser hijo de Dios, hijos e hijas de Dios, esos seguidores de Cristo que comparten la esperanza, la buena nueva, la del reino y las bienaventuranzas, los unos por los otros. Mansedumbre, templanza, vivir con desprendimiento, en servicio, en intercesión amorosa, crecer, ser y hacer la justicia, la misericordia, trabajar por la paz. Dios, quien por su Espíritu Santo nos coloca en la santidad, nos sigue llamando a ser santos como Él es santo.